Misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana, Padre, en este tema que tú pusiste en nuestro corazón el último domingo de cada mes, hablar, Señor, del fin de los tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Desafíanos como iglesia a vivir en santidad, a vivir en consagración para ti. Señor, porque queremos ser una iglesia obediente, una iglesia que camine, Señor, en tu palabra, una iglesia que obedezca. Una iglesia, Señor, gloriosa y victoriosa para el día del Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que tomes el control absoluto y que podamos aprender esta mañana, Señor. Yo te pido que no sea una transferencia de conocimiento solamente, Señor, sino que sea una administración de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, ¿listos? Vamos al libro de Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El tema de hoy se llama el tiempo del fin y la novia del Cordero. El tiempo del fin y la novia del Cordero. Este es el primer estudio de aproximadamente 37 estudios acerca de Mateo 24. Vamos a ver aspectos generales y después, conforme vayan pasando los meses, los años, vamos a ir entrando en cuestiones más profundas y detalles, ¿verdad? Ya todos los estudios están listos. El próximo mes, siempre les aviso un mes antes lo que voy a compartir, ¿verdad? El del próximo mes ya está listo. Se llama La iglesia que se va y la iglesia vencedora. Vamos a hacer un comparativo entre la iglesia que será arrebatada y, número 2, con la iglesia vencedora. ¿Quién es la iglesia vencedora? Recuerden que va a haber muchos, yo espero que ninguno de los que estén aquí pasen por la tribulación, que no se van a ir en el arrebatamiento. Y dice Juan, ¿quiénes son esa multitud vestida de blanco? Ellos son los vencedores de la gran tribulación. Entonces, vamos a ver las características y la diferencia entre la iglesia que se va con el Señor y la iglesia que no se va con el Señor. Porque cuando dice la Biblia en Mateo, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se refiere al mundo y a la iglesia, se refiere a los cristianos. Se refiere a la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, Mateo 24, vamos a leer a partir del versículo 3, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos, vamos a leer todo el 24. Me siguen con su vista, por favor. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, de aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén y amén. Un segundito, por favor. Ya vamos a empezar. Jan, apóyame, ¿no, mijo? Desconéctalo de aquí. Conéctalo de aquí. Un segundito, permítame. Ya, perdón. Ok, comencemos pues. ¿Listos? ¿Cuáles son las características generales que vamos a ver hoy? Número 1, en el versículo 36 dice: pero nadie sabe la hora, ni nadie sabe cuándo, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. ¿Verdad? Jesús nos advierte y nos dice: nadie sabe la hora, solamente sabe uno, el Padre. El tiempo del fin, el día y la hora del Señor, tenemos que ser claros en esto. Solamente sabe uno. ¿Nosotros podemos saber? Claro que no, ¿verdad? Por el propio conocimiento humano, no. La Biblia nos da profecías y la Biblia nos da enseñanzas
¿Cuándo será aproximadamente la segunda venida del Señor? Yo les decía que alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿cuándo cree que venga el Señor? ¿Cuándo cree que pase todo esto? Y me dijo él, ¿en 20 años? ¿50 años? Y le dije, no, más, pastor. Y dije, no, yo creo que 3, 4 años, cuando mucho. Y dice, ¿por qué? Y se asustó, se puso verde y pálido, el pobre hermano. Dije, hermano, porque todo está cumplido. Todo se está cumpliendo. Hay profecías inequívocas que nos dan el fin de los tiempos. Basta ver los periódicos, basta ver los noticieros. Ve cualquier noticiero, ¿verdad? ¿Qué es lo peligroso, amados? Desde un principio y desde siempre, escúchame esto, híjole, es tan, que a veces lo tomamos tan a la ligera, porque no leemos la Biblia, o no tenemos, dice Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía para poder ser entendido. ¿Desde cuándo ha estado en pleito árabes y judíos? Miles de años. Desde Isaac Isaac, ¿qué? O sea, desde entonces, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los desiertos la semana pasada, el desierto de Shur, ¿se acuerdan que se le apareció el ángel en el desierto de Shur a Agar? ¿Se acuerdan? Y le dijo, porque nacerá de ti un hijo y será bendecido por Dios. ¿Por qué era bendecido por Dios? Porque era hijo de Abraham. Y Dios bendijo a Abraham, tu simiente, yo bendeciré a tus hijos. Claro, él no iba a tener el linaje mesiánico, pero Dios lo iba a bendecir. Y desde entonces empezaron a pelear. Esto no es una cuestión diplomática. Esto no es una cuestión cultural. Esto es una cuestión de miles de años. Ahorita hay un pleito muy fuerte, ustedes lo ven, en Gaza, en Medio Oriente, ¿verdad? Están haciendo muchos noticieros o inclusive redes sociales están haciendo ver mal a Israel. Pero nosotros siempre, la iglesia siempre ha estado y siempre estará con el Estado de Israel. La Biblia dice que oremos y bendigamos a Israel. Siempre hemos estado y siempre estaremos con el Estado de Israel. Siempre. Como iglesia. Ahora, están acusando a Israel de que está usando armas muy fuertes. Bueno, ¿cuál es la diferencia, amados? Israel ocupa sus armas para proteger a su gente. Los musulmanes usan a la gente para proteger sus armas. ¿Lo escucharon? Esa es la diferencia. Hace 15 días creo que les comenté, algunos entrevistaron a uno de los líderes de Hamas y le dijeron que por qué no usaban tecnología de alto alcance teniendo mucho dinero, teniendo el poder. ¿Por qué no eran precisos en sus puntos? ¿Por qué no atacaban? Y dice, no, discúlpeme, a la reportera que lo entrevistó de la BBC de Londres, dijo, no, discúlpeme, no se equivoquen. Nosotros tenemos tecnología de punta. Nosotros tenemos la mejor tecnología del mundo. Tienen tecnología rusa. Dice, entonces, ¿por qué pasó? ¿Por qué no apuntan a su blanco? Y esta declaración hizo el tipo uno de los líderes de Hamas. Dijo, lo que pasa es que el Dios de ellos desviaron misiles en el aire. Recuerda, dice el Salmo, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda Israel. Ahora, hasta ahí vamos bien. Ay, qué padre. Están peleando desde siempre. Dios cuida a tu pueblo, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo peligroso? Lo que no nos hemos dado cuenta. Eso no es lo diferente, que nos duele en nuestro corazón que haya muerto. Aunque se mueran los niños musulmanes, pues a mí me duele, no se debe morir nadie. Y menos por guerra. Está mal, muy mal. Pero ¿qué es lo peligroso, amados? Porque al final de los tiempos, dice la Biblia que se harán alianzas y confraternidades. Hace 22 días hubo una junta de alto élite, 22 días en la ciudad del Vaticano, donde estaba sentado Francisco, estaba sentado Bernardo, es que no me acuerdo el nombre, es Bernardo II, no me acuerdo el nombre, pero el Papa de la Iglesia Ortodoxa
rusa, un líder de la iglesia, un líder judío, o sea, un representante de la iglesia evangélica a nivel mundial. A mí no me preguntaron, yo no voté por él, pero bueno, un representante de la iglesia evangélica y un musulmán, no un creyente, un líder musulmán. ¿Sabes qué es eso? Sí, estoy logrando. Eso es lo peligroso, espérenme. Y todavía no es todo. Recuerden que siempre todo va a ser muy sutil. O sea, el diablo nunca se va a presentar así con cuernos y con cara de dragón y soy el diablo. O sea, no va a hacer eso. ¿O sí? Ahora, ¿qué está circulando en Facebook? El nuevo hashtag. ¿Cómo se llama cuando es el hashtag a nivel mundial? El top, ¿cómo se llama? La mayor tendencia a nivel mundial. Judíos y musulmanes no tenemos que ser enemigos. ¿Sabes qué significa eso? Sí, estoy logrando transmitir la idea. Tú dices, bueno, pues también nosotros le ponemos el gatito y musulmanes y judíos no tienen que ser enemigos y ponemos una foto con un cuadrito. Hacemos un ¿cómo se llaman las cosas? ¿Selfie? ¿O solfie? ¿Cómo se llama? Un selfie, esa cosa esa. Y todos aquí, los cristianos. Pero no tenemos entendimiento de lo que está pasando. Porque al final de los tiempos habrá una confraternidad, es decir, un ecumenismo, donde será una sola religión, donde se adorará un solo Dios. ¿Y cómo? Sí, bueno, los católicos y los cristianos pues no tenemos suerte, adoramos a Jesús. Pero los musulmanes, ¿qué será Jehová Alá o qué? Los judíos, bueno, adoramos al mismo, a Dios Padre, pero ellos no reconocen al Mesías, el Yeshua HaMashiach, no lo reconocen. Claro, ya está profetizado. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo será la venida del Señor? Dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Jesucristo y el fin del mundo será una manera inesperada, como sucede un rayo. ¿Quién puede predeterminar un rayo? No se puede. De la misma manera la segunda venida del Señor. Por esta razón, lo que Dios nos recomienda como iglesia es que debemos estar despiertos. Di conmigo, despierto. Voltea con el que está a tu lado y dile, despierto. Despierto. Escúchame, siempre vigilando en oración. Despierto, siempre vigilando en oración. Versículo 42 dice, está en su pantalla, versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, ¿cuál es la orden del Señor? Velad. Escúchame, hermano, por eso yo soy tan radical a veces como predico. Si me cachas. O sea, si Vida León hubiera sido hace 200 años y tú y yo estaríamos viviendo hace 200 años, no sería tan hacha como soy. Porque ahorita ya no se puede. Ahorita la iglesia que está entendida ya no puede estar con su pie en el mundo y su pie en la iglesia. La iglesia hoy entendida no puede estar titubeando, haciéndose tibios, sino la iglesia hoy que es entendida tiene que estar velando, esperando el día del Señor, velando en oración y viviendo en santidad. Por eso yo les digo, cero cigarros, cero alcohol, cero drogas, cero. Pastor, ¿qué tanto es tantito? Si Pablo dice, un poquito de vino más le daño. ¿O no dice? Pero para la digestión, no le demos energía. Ahora, siendo honesto, yo nunca fui alcohólico, pero los que fueron alcohólicos o tomaron, ¿quién tomaría para la digestión? ¿Tú atiendes gente? ¿A poco toman para digestión? Es lo último que piensas, ¿sí o no?
Y aparte es un tipo de vino, de modo que te va a echar un whisky para la digestión. Entonces, tenemos que ser radicales, amados. Porque la orden de Jesús es velad. ¿Están de acuerdo? Dice el versículo 42, velad porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. ¿Verdad? Y la Biblia nos da un ejemplo como de un ladrón. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si Dios en la Biblia nos hubiera dicho, vengo el 17 de abril del 2017 a las 9:42 con 32 segundos, ¿qué tenemos haciendo ahorita? Una pachanga, ¿sí o no? Ay, todavía nos queda una semanita antes que nos arrepintamos, una semanita antes que vivamos en santidad, una semanita antes que nos vayamos a una ciudad, todos agarritos de la mano de dos personas. Pero no es así, velad porque nadie sabe la hora. En estos últimos tiempos la sociedad se ha degradado a causa de la influencia del infierno. No bastará, y como siempre, no basta pertenecer a una iglesia cristiana para ser salvo. Porque una iglesia cristiana, escúchame, ni la iglesia cristiana católica, ninguna, le da la salvación a nadie. El único que puede darnos salvación es Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque a veces pensamos que por venir a la iglesia somos salvos. No es así. Yo tenía pensado poner un letrero allá afuera que dijera, solamente los que sigan a Job Rodríguez se salvarán. Pero no puedo ponerlo. Porque no se trata de seguir a una persona. No se trata de seguir una iglesia. Obviamente Dios los constituyó aquí, Dios los plantó en la iglesia para que den fruto y echen raíces. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no da la salvación. Lo único que da la salvación es Cristo. Ahora, la sociedad se ha degradado, ¿verdad? Mientras el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, Satanás sigue luchando por condenar a la mayor parte de la humanidad. ¿A qué grado se ha degradado? Dice la Biblia, ¿verdad? Que es otro tema, pero es de mencionar, que será como los días de Noé, que se casaban, comían, se casaban, comían y bebían. Tú dices, a ver, amado, ¿cómo casar, comer y beber? Pues yo me casé hace 7 años y como todos los días y tomo agua todos los días. Bueno, debo de tomar agua todos los días. ¿Cómo está eso, no, amado? Hay algo que se llama ley de convivencia, que se aprobó en el Distrito Federal hace un par de años, donde aprueba el matrimonio entre dos parejas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y todavía algunos decían, bueno, en el DF, pero en Guanajuato no, en Baja California no. Amados, y se aprueba en el DF, se aprueba en todo. No de cajón, sencillo. Si en el Distrito Federal se le da un reconocimiento jurídico a dos personas, cuando vengan a Guanajuato, aunque no esté legislado, se le tiene que dar el reconocimiento jurídico. No sé si me explico. Entonces lo que pasa es que ya afecta todo el país. ¿Qué comían? Seguramente eran caníbales. ¿Qué bebían? Seguramente bebían sangre. Seguramente comían porquería. Seguramente bebían porquería. ¿Y qué está pasando hoy, amado? La gente que se está metiendo en su cuerpo. Cuando habla de comer y beber, habla de que le están metiendo cosas al cuerpo. Ya en cualquier esquina venden droga. La última droga de moda que se llama Crocodile. Que a la segunda o tercera, cocodrilo en inglés, Crocodile. A la segunda o tercera dosis empieza a caerse la carne. Y no es un cuento, Pueden teclear imágenes con el hermano Google. Crocodile, se escribe crocodile, crocodile, te pones y va a haber gente que se le ve el hueso, que se cae la carne. A la tercera dosis. Y no lo pueden dejar de consumir porque es la droga más adictiva creada hasta el día de hoy. Pueden checarla, es una realidad. La Secretaría de Salud lanzó una alerta hace 2 meses.
En México ya llegó el primer caso a Puerto Vallarta. Un caso creo que en la Ciudad de México, creo. Pero ya llegó en México. Empezó en Europa, creo, en Estados Unidos, ¿dónde empezó? Pero bueno, la Secretaría de Salud ya llegó a esa instancia, ¿verdad? Obviamente puede ser cuando comenzó la N1H1, ¿se acuerdan? Que todo el mundo decía que era ¿qué? No, un invento del gobierno, ¿se acuerdan? Pues yo les digo, yo estaba fuera del país, yo me fui a predicar a Centroamérica una semana antes de que estallara. Cuando estalla la epidemia, yo estaba en Managua. Y yo llego a hacer mi check-in, 3 horitas antes, vuelo internacional, me meto al 7-Eleven, me echo un cafecito y una broma muy rica. Y cuando me andan voceando por todo el aeropuerto, señor Rodríguez Fonseca, servidor y amigo, no puede viajar a México. ¿Por qué? Me salió el abogado que llevo dentro. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Ustedes me ponen en un avión. Tenía 15 días, estaba desesperado, yo quería ver a mis hijos y a mi hija. Dice, ¿o se calma o lo ponemos en cuarentena? ¿Cómo decía que qué tengo que hacer? No me dejaron salir, ¿te acuerdas? Estuve como 5 o 6 días ahí. No me dejaron salir del país. A todos los que llevaban de México, yo lo vi, y los ponían en cuarentena, yo lo vi. Como las películas esas la película esa de la epidemia donde sale Dustin Hoffman, que los meten como a cuartos de plástico, así los metían, yo lo vi. Y en las noticias yo oía que decía 1 millón de muertos en México, 1,5 millones de muertos en México. Y yo estando allá desesperado, estaba en el hotel, no podía salir, estaba asustado, estaba nervioso, muy difícil poderme comunicar a México. Finalmente me pude comunicar a Guadalajara, donde estaba Melissa, y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice ella, nada. ¿Cómo que nada? Acá están diciendo que hay 1,5 millones de muertos en todo México a causa de la influenza N1H1. Dice, no, pues aquí no dice nada. Acuérdense que la Biblia dice que al final de los tiempos habrá pestes también, ¿verdad? Mateo 24:6, por favor. 24:6. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Resumo este versículo, crisis. Di conmigo, crisis. ¿Qué estamos viendo a nivel mundial? 2 países en Europa se declararon en recesión económica. La economía más fuerte en Europa es Alemania, con Angela Merkel. Y acaba de mencionar ella en una declaración la semana pasada que tiene problemas económicos. Si Alemania se declara en recesión, toda Europa está en recesión. Toda Europa. Europa no tiene ya, Alemania ya no tiene poder militar. Está bloqueado después de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Pero lo que tiene es poder económico. Es la principal economía a nivel Europa. Con el problema que hay en Ucrania, de los prorrusos y pro-Ucrania, si Alemania se pone en favor de Rusia, se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Rusia solo no puede. Está muy debilitado. Necesitaría unir a todas las naciones que se dividieron de la Unión Soviética. La semana pasada, ¿sabes qué hizo China? Alertó a toda su infantería y mandó una gran cantidad de militares a Rusia. Estar preparados por si se desata una tercera guerra mundial en contra de los Estados Unidos. Bueno, todo lo que es los hijos de la reina, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña. Estaba profetizado. Hay crisis en el mundo. Número 2. La Biblia nos dice también acerca de falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Es decir, se crearán muchas iglesias falsas. Aprovechando la crisis por lo que se está pasando, Satanás creará iglesias falsas para ofrecer la solución a todos los problemas. Y de esta forma confundir a los creyentes y no
creyentes. De esta manera, confundir a quienes y a los no creyentes. Muy sutil. Tómese este vaso de agua y se sentirá muy bien, y el poder de Dios vendrá sobre usted. ¿Me explico? ¿Me explico? Y ahí van la bola de cristianos a tomarse el vaso de agua. Por ignorancia. Porque no podemos idolatrar nada. Nada de lo que está en la tierra, ni nada de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. ¿Y cuál va a ser una de las estrategias de Satanás? Desviar la atención de Dios. ¿Desviar qué? Jesús, ¿por qué hacía los milagros? ¿Para glorificar a quién? Pero ellos no glorificarán a Dios, dice la Biblia. Todo lo que desvía atención al Señor. ¿Cuáles son características de una iglesia falsa? Anótenlo, esto es muy importante, muy importante. 3 características de una iglesia falsa. Número 1, solamente ellos se salvarán. Solamente ellos se salvarán. O sea, fuera de ellos, en pocas palabras, ellos son los buenos. Número 2, tienen otro libro aparte de la Biblia. Lo único que es palabra de Dios, escúchame, es esto. ¿Qué dije? Lo único, ¿lo qué? Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo soy un camino, soy una verdad, soy una vida. No, esa es la única verdad. La profecía más certera, ¿cuál es? Esa es la palabra de Dios. Primera característica, solamente ellos salvarán, solamente ellos son los buenos. Número 2, tienen otro libro aparte de la Biblia. Y número 3, tienen a otra persona aparte de Jesús. Pastor, ¿y si solamente tienen una? Pues con una, amados. Y si tienen las 3, pues con las 3, ¿verdad? Con mayor razón. Porque hay sectas que solamente tienen una, tienen otra Biblia. Por ejemplo, una de las religiones que habla mucho de ellos, que andan casa por casa, tienen otra Biblia. Se llama Clean Word, palabra limpia, que de limpia no tiene nada. Obviamente nosotros tenemos versiones, ¿verdad? Que la 60, que la 9, que la 1500 tal, que la NBI, que la NTV, que todos dicen lo mismo. Hay algunas cuestiones que algunas versiones, el problema es que algunas son traducciones y otras son interpretaciones. Si vas a comprar una Biblia, ve que sea traducción, no interpretación. Por ejemplo, la NBI está muy clara, pero es interpretación, no es traducción. La nueva traducción viviente es traducción. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, tienen ellos los testigos de Jehová y los adventistas tienen la Clean Word, que es palabra limpia, no una Biblia que está modificada. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las 3 características de una iglesia falsa? Solamente tienen otro libro aparte de la Biblia y tienen otra persona aparte de Jesús. Otra persona aparte de Jesús. O sea, están en el lugar y adoran. Si no hubiera sido por este hombre. Yo recuerdo que mi mamá me comentó hace mucho que cuando antes de convertirse, mi mamá tiene 35 años de ser cristiana. Yo nací ellos siendo cristianos. No nací yo siendo cristiana porque Dios no tiene nietos. Yo tuve que tener un encuentro con Jesús, nacer de nuevo y todo el asunto. Pero ellos antes de conocer al Señor, dice mi mamá que los llevaron a un lugar y donde estaban de rodillas, y si no hubiera sido por este hombre, y pues, ella pensaba que se referían a Jesús, ¿verdad? Y pues, ¿qué crees que no? Se referían a Aarón, Samuel, los de la luz del mundo, me imagino, ¿no? Porque dice que mencionaban un Aarón y son los Aarones. Entonces esas son las 3 características de una iglesia falsa. Otro libro aparte de la Biblia, solamente ellos se salvarán, y otro libro. Ahora, a lo mejor les choca lo que les voy a decir. Espero que no. Dentro de la iglesia católica hay gente salva.
dentro de la Iglesia Católica hay gente salva. Juan profetizó y dijo: salid de ella para que no seas partícipe de sus abominaciones. Tanto hay gente salva, ¿de cuántos de nosotros eran la gente? ¿Respondido? Sigamos, versículo 23. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí no está, no lo creáis. ¿Qué más es? Los grupos religiosos se pelearán por decir que tienen a Cristo. Ahorita con el problema en Gaza está circulando de que muchas imágenes de vírgenes están llorando y dirán: ahí está Cristo. Número 4. Los falsos milagros, escúcheme bien, esto es muy importante. Todo es importante, ¿verdad? Los falsos milagros serán estrategia para confundir y desviar la atención hacia Dios. Versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Con los milagros Jesús glorificaba al Padre. Siguiente característica. Muchas iglesias, estamos hablando ya de iglesias cristianas, muchas iglesias se mundanizarán. ¿Muchas iglesias qué? Y maltratarán a quien predica la verdad y compartirán lo del mundo con el fin de agradar a la gente. Repito, muchas iglesias se mundanizarán, maltratarán a quien predica la verdad y compartirán lo del mundo con el fin de encajar en la sociedad. La Biblia en ningún lado nos dice que tú y yo vamos a encajar en la sociedad. La Biblia nos dice: conviértanse ellos a ti, no tú. Versículo 48 y 49 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzará a golpear ¿a quiénes? ¿A los de enfrente? ¿A quiénes? A los consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Número 6. Ahora, los que sí se atreven a enseñar la verdad serán aborrecidos por el mundo y por sus voceros de las iglesias falsas. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por todos lados, escúchame cómo es la desviación de la atención. En todo el mundo se está predicando que va a venir un avivamiento que va a sacudir la nación, que va a venir un avivamiento y que Dios va a visitar la iglesia. Jesús no profetizó un avivamiento. ¿O sí? ¿Jesús qué profetizó? Todo lo contrario. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Jesús, lo que estamos leyendo en el versículo 24, no dice: Dios visitará las iglesias, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Puras catástrofes. Pero mientras se desvía la atención, escúchame, mientras se desvía la atención de la iglesia, estamos orando por un avivamiento. Escúchame, que el avivamiento comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y hasta la fecha no se acabaron. Claro, Dios tiene visitaciones, es otro rollo, totalmente bíblica. Dios tiene visitaciones, pero el avivamiento comenzó desde el Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó y se convirtió en 2,000, si notamos eso. Pero el final de los tiempos no va a ser eso. Al final de los tiempos vendrán catástrofes como las que estamos viviendo. También el diablo enviará falsos profetas para confundir a la gente. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Personas que se harán pasar por siervos de Dios y enseñarán las tradiciones del mundo y llevarán otra vez a la gente a la idolatría. ¿Qué es lo que Dios, de donde Dios nos sacó? De la idolatría. ¿Qué quieren hacer los falsos maestros, los falsos siervos o siervos de Satanás? Llevar a la gente otra vez ¿a dónde? A la idolatría. Yo vi en una revista, escúchame, nada más, o sea, increíble. En una revista de cristiana, donde se distribuye casi a nivel de Latinoamérica, yo lo estaba hojeando, estaba en una librería y estaba hojeando lo que me traían las cosas. Estaba hojeando. Y decía, oración del siervo de Dios tal, no voy a decir el nombre, pero a lo mejor lo conozco, es muy famoso de evangelista.
y tenía la figura de una mano como en la hoja, ¿sí me explico? Como si se pusieran pintura y la forma de la mano. Y lo leí porque me llamó la atención y dice, ¿por qué si no había una mano? Me llamó la atención, yo pensé que era como un libro, no sé, algo, me llamó la atención la portada, la hoja, yo pensé que era una portada de un libro. Pero cuando empiezo a leer, amado, me fui para atrás. Y decepcionado, porque yo pensé que leer un hombre, me decepcioné. Y decía, si tú tienes una enfermedad y tienes dolor de cabeza, dolor de hígado, dolor de riñón, dolor de páncreas, dolor de espalda, callos, ojos de pescado, no decía, espolones, decía muchas enfermedades. Escúchame bien lo que decía. Si tú pones la mano aquí donde la puso el siervo de Dios, exactamente tu mano donde la puso, y recitas la oración que viene en el anverso de la hoja, inmediatamente vas a ser sano de tu enfermedad. Pero no era todo. Abajo decía, si fuiste sano, mándanos un video o por escrito tu testimonio a tal correo. Y por favor ayuda a seguir predicando el Evangelio. Ofrendas $10, $20, $50, $100, $1000 o más. A tal cuenta, una cuenta internacional. ¿Sabes cuánta gente envió su dinero? ¿Sabes cuánta gente tiró su dinero? Una falsa enseñanza. A ver, amor, ¿qué es eso? Que póngale la mano. Ahora, escúchame, se escucha bien espectacular, ¿sí o no? ¿Y qué dijeron la bola de ignorantes que no leen la Biblia? ¡Oh, está súper bonito! ¡Toca y se sana! La hojita. ¿Y para qué queremos hojas, hermano? Si leemos la Biblia y lees Isaías cuando te duele algo, Isaías 53, y lees ahí el versículo que dice, y por la llaga, y ya crees y sanaste. Y ya. Y cuando nos duele, será tan fácil. Dios tiene un plan en medio del desierto, recuerda. Lo tenemos que tener cuidado. Ahora, no será fácil, pero los que conocen la verdad y luchen hasta el fin, por eso es una verdad maravillosa. Es decir, seremos salvos. Versículo 13, mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Ahora, vale la pena luchar por la verdad. Dice Daniel capítulo 6, propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No, si es Daniel 1. Daniel 1:8. Pues vamos a Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, sí, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? Con la porción de comida del rey. Y tú puedes ver su recompensa en el capítulo 6. ¿Verdad? No solamente la bendición fue para Daniel, sino también para sus amigos. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, tu familia también se beneficiará si tú tomas buenas decisiones. Decidir siempre la verdad de Cristo antes que el mundo. Decidir siempre por la verdad de Jesús. Amén. Terminemos pues. Les dije que íbamos a ver la novia del Cordero, ¿verdad? Solamente vamos a ver quién es la novia del Cordero. Apocalipsis 21. Y con esto terminamos. Apocalipsis 21, 9 y 10. Dice, vino a mí, ¿estás ahí? Apocalipsis 21, 9 y 10. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. ¿Qué dice? ¿A quién nos va a mostrar? A la esposa del Cordero. Versículo 10, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, ¿y qué? Y había dicho que le iba a mostrar a la novia del Cordero, y le mostró ¿qué? Entonces, ¿quién es la novia del Cordero? ¿Sí se fijan? Juan dice,
el versículo 10, y me llevó y me dijo, y me mostrará a la novia del Cordero. Y el versículo 10, ¿qué dice? Y me mostró a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Qué chistoso, ¿verdad? 21:2. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una... Entonces, ¿será que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero? Oseas capítulo 2. Libro del profeta Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. Oseas 2, 19 y 20. ¿Estás ahí? ¿Qué dice? Alguien que lo lea, 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Él está hablando de Israel. ¿Cuál es la promesa de Dios para Israel? Entonces, ¿quién es la novia del Cordero? ¿La nueva Jerusalén o Israel? Segunda de Corintios 11:2. No hay contradicción, es muy sencillo. 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he decorado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura. ¿A quién se refiere? A la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Que vino el esposo y las vírgenes fatuas no estaban, y las vírgenes sensatas estaban listas para casar con el marido. ¿Quién es la novia del Cordero? ¿La nueva Jerusalén? ¿Israel o la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo se puede casar el cuerpo con la cabeza? Del cuerpo de Adán salió su mujer. Adán se casó con su propio. Por eso la Biblia dice, ahora no serán dos, uno sola carne, porque no somos un solo cuerpo. De la herida del cuerpo de Cristo sale la novia, la iglesia. Del primer Adán sale Eva, del segundo Adán sale la iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí me expliqué o soy más claro? La novia es la iglesia. Sí. La novia es la iglesia. No, se van a quedar anonadados cuando les hable del juicio eterno, van a ver. Estos nomás son así como que principios. La novia de la iglesia de Cristo es la iglesia. Pues sencillo, entonces ¿por qué dice la nueva Jerusalén? Pues que es imposible que Juan viera todo, la estaba viendo descender. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? La iglesia. ¿Y por qué dice Oseas de Israel? La iglesia es el Israel espiritual. Y recuerda que Dios va a tener un trato especial con su pueblo, con Israel. Nosotros tenemos ese periodo para purificarnos, para santificarnos, para vivir rectamente, vivir en santidad antes del periodo de tribulación. Israel no, porque no reconoce al Mesías. Israel será purificada en la tribulación a través de su última aflicción para reconocer al Mesías. ¿Sí me escuchan? Y cuando venga el Señor Jesús en las nubes, ahora que la segunda venida, porque en el rapto no es la segunda venida, ya estudiamos eso. La segunda venida es cuando venga su caballo blanco y esté en el valle de Armagedón, que es en la guerra de Armagedón, que es el valle de Megiddo, y estén todas las naciones de la tierra dirigidas por Japón, Rusia y China, estén a punto de destruir Israel, porque para ese entonces Estados Unidos ya no existirá, habrá sido destruido económicamente o políticamente, pero estarán las tres naciones fundamentales que habla claramente la Biblia, Gog y Magog. Estará Rusia, estará Alemania, estarán enfrente de Israel, estarán todos sitiados en el valle de Megiddo, la guerra de Armagedón. Y cuando están a punto de lanzar su último ataque, cuando están a punto de lanzar el ataque que aniquilará al pueblo de Israel, todos influenciados por demonios, y estén a punto de destruir Israel,
Y cuando crean que no hay esperanza y Satanás crea que haya vencido, en un instante el Señor descenderá con sus legiones de ángeles. Sacará su espada y de un solo golpe aniquilará a todos los ejércitos del mundo. Y rescatará a su pueblo. Y entonces volteará y todos los judíos volverán. Y dirán eso, Él es. Él es. Hay que esperar. Espero en Dios que tú y yo no veamos eso. Sería grandioso verlo, pero ojalá que Dios nos deje verlo de allá arriba y no de acá abajo. ¿Ah? Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor.